Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Amén. Bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ahora necesitamos también de ti para que nuestros ojos sean abiertos y tu palabra se levante, Señor, de estas páginas para arraigarse a nuestros corazones y a nuestra vida. Ayúdanos a glorificar a Cristo. Y esto te lo pedimos, por favor. Amén. Pues nosotros estamos, este será ya el último mensaje con relación al tema que hemos estado tocando. Nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? La Iglesia Bautista Cristiana existe como instrumento de Dios para cultivar vidas enfocadas en Cristo. ¿Quién es la Iglesia Bautista Cristiana? Somos todos nosotros, ¿ok? Nosotros existimos como instrumento de Dios para cultivar vidas enfocadas en Cristo. Y hemos estado explicando bíblicamente por qué nosotros hemos tomado esta declaración como nuestra misión. Y hemos visto ya nuestra identidad. Nosotros somos la Iglesia Bautista Cristiana. Cada iglesia local tiene su propia identidad. Nosotros tenemos todos una misma misión general que el Señor Jesús nos dejó, que es predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura y discipular a esos que creen en el Evangelio, discipularlos en la palabra de Dios. Hacer discípulos de Cristo. Esa es la misión general que el Señor Jesús dejó a su iglesia. Ahora, dentro de esa misión general, cada iglesia local tiene enfoques particulares, porque la obra es tan grande, las necesidades a través del mundo son tan grandes, tan diferentes, y muy específicas en diferentes regiones y con cada persona en particular, que cada iglesia local puede tener una misión más reducida, más enfocada en temas específicos. Y nosotros por eso hemos decidido que nosotros, como Iglesia Bautista Cristiana, nosotros queremos depender de nuestro Dios para que Él nos permita enfocar las vidas, la gente en Cristo Jesús. Y por lo tanto hay un trabajo que hacer, y es el trabajo de cultivar las verdades de Cristo en las vidas, en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y cultivar implica un trabajo, implica sembrar, implica cuidar, regar, implica abonar, implica un trabajo arduo y extenso, y esto espiritualmente hablando, en las vidas de cada uno de nosotros, los unos con los otros, y también llevar el Evangelio a otros también es cultivar vidas enfocadas en Cristo. Hemos estado tomando como base Efesios capítulo 4, y nosotros ya vimos la parte de, como les dije, de nuestra identidad, que somos la Iglesia Bautista Cristiana. Vimos también la parte de nuestra dependencia. Nosotros queremos ser instrumentos de Dios, y eso significa que necesitamos depender de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos use. El instrumento, por mejor que sea, es más, tú puedes tener un instrumento de oro puro, pero si no hay nadie que lo maneje, no sirve para nada. ¿Okay? El instrumento solamente es útil cuando el que sabe usarlo lo usa con precisión y con eficacia. Por eso nosotros queremos depender de nuestro Dios para que Él nos use y nosotros podamos ser efectivos
en las vidas, en las almas de las personas para enfocarlas en el Señor Jesús. Esa es nuestra dependencia, nuestra utilidad es justamente el cultivar. Nosotros como iglesia, si nos sentamos aquí domingo tras domingo para escuchar un sermón y la gente poder decir, ay, qué lindo habló, o no me gustó cómo habló, de eso no se tratan las iglesias locales. Las iglesias, nosotros como individuos, el Señor nos ha juntado, nos ha salvado y nos ha unido en grupos como iglesias locales, en comunidades, en cuerpos locales, para que seamos útiles, para que hagamos algo, para que nosotros seamos útiles a Él. Y en nuestro caso queremos cultivar vidas enfocadas en Cristo. Y ese es nuestro propósito. Entonces tenemos nuestra identidad, nuestra dependencia, nuestra utilidad y nuestro propósito. Nuestro propósito es que nuestras vidas y las vidas de los hermanos en la iglesia y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros servimos los unos con los otros y con aquellos que todavía no creen en Cristo, es cultivar en ellos y cultivar unos en otros tener nuestras vidas enfocadas en nuestro Señor Jesús. Así pues, queremos ver esta parte del propósito, vidas enfocadas en Cristo. Versículo 13 del capítulo 4. Ahí en el capítulo 4, el versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, esto es maduro, a la medida, ahí está, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es grande. O sea, estamos hablando, ¿cuál es la plenitud de Cristo? Usted lo puede medir, usted lo puede cuantificar. Es la plenitud de Cristo. El Señor Jesús como Dios es infinito y todos sus atributos son perfectos. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Él para que nosotros sigamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros, cuando tenemos una meta y estamos a punto de alcanzarla, pueden suceder dos cosas. Una, que nos animamos más y seguimos con más empuje, ya estamos casi, o nosotros decimos, ya estamos casi y ya puedo ir más despacio porque ya estoy casi allá. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo y lo maravilloso que Él es y lo que Él quiere de nosotros y cómo nos está transformando, esto debe entusiasmarnos, debe motivarnos, debe animarnos, porque es tener la persona de Cristo reproducida en nosotros es absolutamente fantástico y el Señor está haciendo eso en nosotros. A veces utiliza el matrimonio para ello. Algunos dicen que el matrimonio es un medio que Dios utiliza para santificar nuestras vidas. Y ya hasta cierto punto el que lo dijo tiene razón. Al nosotros tratar el uno con el otro, dos pecadores que se han unido, identificar sus pecados, sufrir sus pecados y martirizar el otro con mis pecados, pues la verdad es que sí, que uno va creciendo en santidad. Pero eso es igual cuando nosotros nos tratamos unos con otros. En el matrimonio es más cercano, pero en la vida de la familia es así. Con los amigos es así. ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo que jamás lo han ofendido? Bueno, si usted lo acaba de conocer, quizás.
Pero nosotros en la medida que nos relacionamos, van a haber roces, van a haber diferencias. Y eso es parte de nuestro pecado, es parte de nosotros poder seguir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, el propósito que el Señor nos ha dado es que nuestras vidas estén enfocadas en Cristo. Estimados, Dios nos une en un cuerpo. El Señor decidió unirnos en un cuerpo y esa es obra del Espíritu Santo. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, colocados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. El Señor nos ha colocado en un cuerpo. Y ese cuerpo se manifiesta en la tierra, en esta vida se manifiesta a través de diferentes iglesias locales, que son cuerpos locales. Esto sucede, el Señor te coloca en la iglesia en el momento de tu salvación. Ahora, al colocarnos en su cuerpo, que es la iglesia, Dios manifiesta que tiene un plan. Entonces, lo primero que quiero que veamos rápidamente es que Dios establece su plan. Y su plan general es sencillo, la mayoría de nosotros se lo sabe bien claro. Número uno es que lleguemos a su gloria mediante Cristo, por medio de Cristo. Eso es su plan general. Él quiere que todos los hombres se arrepientan, sean salvos. Todos los hombres, ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere llevarnos a su gloria mediante Cristo Jesús. Solamente hay un camino, solamente hay una forma, y esto es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el único camino, no hay más, no hay religiones, no hay filosofías, no hay iglesias, no hay individuos que te puedan llevar al Padre, ni hombres ni mujeres que te puedan llevar al Padre. El único es Cristo Jesús. Él es el único que puede, Él es el Salvador, Él es el Redentor. No hay más redentores, no hay corredentores, no hay corredentoras. Cristo Jesús es único. Él es Dios en la carne, hecho por nosotros un sacrificio, en favor de nosotros un sacrificio perfecto. Entonces eso es parte del plan de Dios. Él quiere que lleguemos a su gloria mediante Cristo Jesús. Él quiere también que nosotros estemos unidos en la fe. Y por eso las iglesias locales, que estemos unidos en la misma fe, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros practicamos, unidos, no en desavenencias, no en pleitos, no en discusiones, sino en unidad, nosotros amándonos unos a otros, colaborando unos a otros como el cuerpo lo hace. Un cuerpo perfecto, si lo hubiese, no se enferma. Un cuerpo perfecto, la mano no hace una cosa, hace algo que el cerebro no le dijo que hiciera. Ustedes saben que con nuestras enfermedades ustedes conocen la enfermedad, por ejemplo, de Parkinson, ¿ok? La gente está temblando, la gente no quiere temblar, pero tiembla, ¿ok? Hay muchísimas otras enfermedades que algunos de los miembros pierden conexión con el cerebro y entonces vemos que hay desavenencia en el cuerpo, por así decir. Espiritualmente es igual. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos unidos en la fe en Él. Y el Señor quiere que nosotros vivamos como esposa del Cordero en esta vida, en esta tierra. El Señor quiere que nosotros, como iglesia, somos la esposa del Cordero, somos la esposa de Cristo, y Él quiere que nosotros vivamos de tal manera que Él sea dignificado con nuestra vida. Lo que nosotros hacemos o le trae a Él gloria o le trae deshonra. El Señor quiere que nosotros vivamos de tal manera que Él sea dignificado.
Sé que Dios establece su plan y ese es su plan general. Que lleguemos a su gloria mediante Cristo, que estemos unidos en la fe y que nosotros vivamos como su esposa, dándole que de acuerdo a su dignidad, a la dignidad de la esposa y de Cristo. Y enseguida nosotros entonces, al saber que Dios ha establecido un plan, entonces ahora nosotros nos unimos a ese plan. Nosotros nos unimos a ese plan. Fíjense ahí en el capítulo 4 de Efesios, y les recordamos lo siguiente. La mayoría de las cartas de Pablo están escritas de esta manera. La primera parte de la carta, él establece doctrina, enseñanzas. Y después llega un momento en la carta que él dice, ok, ahora, ¿cómo nosotros vivimos estas verdades que yo acabo de escribirles? Y así sucede con Efesios. Efesios capítulos 1, 2 y 3 son verdades que Pablo establece sobre el Señor Jesucristo y tú lo puedes en algún momento estudiarlo y mirarlo, y fíjate cuántas veces el apóstol Pablo habla de en Cristo, en Él, en Jesús, en Cristo Jesús, en. Todo el tiempo es nuestra relación con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. A partir del capítulo 4, él dice, ok, ¿cómo esta verdad se vive? Y entonces él dice, yo pues prisionero, capítulo 4, versículo 1, les ruego que ustedes, espérense que estoy en otra versión, pero bien, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor entonces quiere que nosotros nos unamos a su plan. Tenemos que andar como Él quiere. ¿Y cómo Él quiere? Bueno, ahí en el capítulo 4 Él habla de lo que es la iglesia y cómo Él quiere que la iglesia funcione, que la iglesia local funcione. Y Él dice claramente que Él quiere que nosotros nosotros tenemos un llamado a la unidad y a la mansedumbre. Tenemos un llamado a la unidad y a la mansedumbre. Fíjense el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué hacemos? Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Nosotros vivimos en comunidad. Nuestras vidas se rozan las unas con las otras. Nosotros intercambiamos, nos visitamos. Nosotros nos unimos aquí para adorar al Señor. Nos reunimos en estudios bíblicos. Nos unimos en otras actividades, en servicio. En algún momento nosotros vamos a tener algunas diferencias el uno con el otro, pero esas diferencias que podamos tener no deben dividirnos. Si nosotros vivimos en humildad y mansedumbre, no sucederá, porque nos vamos a soportar con paciencia en amor, que es lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, tenemos un llamado a la humildad y a la mansedumbre. Nos unimos al plan de Dios. Os ruego que andéis, o sea, su conducta, su conducirse como iglesia, como hermanos, como individuos, como parte de la iglesia, debe ser, en primer lugar, con humildad y mansedumbre. Tenemos ese llamado. Pero también tenemos el llamado a guardar la unidad en el Espíritu. Tenemos que guardar la unidad en el Espíritu, versículo 3. En el versículo 3, estimados, la unidad es dada por el Espíritu Santo. Ya lo vimos. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13, el Espíritu Santo, cuando tú crees, te inserta en la iglesia. Él te une a la iglesia y no hay forma que tú te desligues de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo. Él te inserta en la familia de Dios y por lo tanto ya nosotros estamos unidos de esa manera. Ahora lo que el apóstol Pablo nos llama es a guardar esa unidad, a poner intención. Pérez Millos
le llama la unidad colectiva. Nosotros como iglesia somos una unidad colectiva, como Él le llama. Tenemos que guardar, poner intención de que aquí realmente haya unidad. Y nosotros vamos a estar vinculados por la paz, en el vínculo de la paz, dice Él. El vínculo, esa unión fuerte que es, de hecho, la paz es característica del fruto, una de las características del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, amor, gozo, paz. Si el Espíritu Santo vive en ti, si el Espíritu Santo realmente está morando en ti, estas características que son del Señor Jesús deben reproducirse en nosotros. Deben reproducirse, deben manifestarse claramente en nosotros. Bien, nosotros estamos por lo tanto vinculados por la paz, que es una de las características del fruto del Espíritu Santo. El Señor Jesús llama bienaventurados a los pacificadores. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 19, que es preciso, dice él, fíjense lo que es curioso del apóstol Pablo, es preciso, le dice a los corintios, que entre vosotros haya disensiones, o sea, discordias, desavenencias, disputas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es muy curioso. El apóstol Pablo diciendo, es necesario que entre ustedes haya dificultades, desavenencias, desacuerdos, para que se manifieste lo que son aprobados. Porque nosotros necesitamos a veces ser probados para nosotros identificar dónde necesitamos cambiar. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos vidas perfectas, que nosotros no tenemos ningún problema con nadie hasta que nos pinchan. Ahí cuando nos pinchan, ahí aflora lo que estaba guardadito en el corazón. Y el Señor dice, es necesario que de vez en cuando yo te pinche para que tú te des cuenta todavía cuántas cosas tú tienes que cambiar. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo cambie en tu vida. Es necesario esas desavenencias. Así se identifican los que realmente están en favor de la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esas disputas, ahí se manifiestan si tú estás a favor de la paz y la unidad o si tú estás empeñado en tener la razón. Ahí es donde se manifiestan. Entonces el Señor utiliza esas diferentes pruebas para esto. Debemos nosotros andar y vivir a la luz de las verdades de la unidad. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Fíjense, estamos viendo que el Señor tiene un plan. Nosotros debemos unirnos a ese plan. Al unirnos en ese plan, nosotros somos llamados a la unidad y a la mansedumbre. Somos llamados a guardar esa unidad y nosotros somos llamados a vivir los principios de esa unidad. Los principios de esa unidad, las características de esa verdad, las verdades de esa unidad están en los versículos 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esas son las verdades de la unidad. Eso es lo que el Señor nos llama. Y fíjense cómo la Trinidad, Dios
en sus tres personas están involucrados, las tres personas de la unidad están involucradas en ayudarnos a guardar la unidad. Un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre nos ayudan a guardar la unidad. Y para alcanzar esa unidad, el Señor nos ha dado a la iglesia diferentes instrumentos, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son aquellos que nos enseñan la palabra, que nos preparan en la palabra, que nos adiestran en la palabra, que nos enseñan la palabra de diferentes formas, ya sea desde el púlpito, en los estudios bíblicos, en la consejería, en una conversación. El Señor nos ha dado estos instrumentos para que la iglesia sea edificada. Es el objetivo, la edificación del cuerpo, como nosotros vemos los versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, es un objetivo de perfeccionar, preparar, adiestrar a los santos, o sea, ustedes, nosotros todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, debemos nosotros recordar todas estas verdades. Estos instrumentos dirigen nuestras vidas hacia Cristo Jesús, a estar enfocados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la meta final? El Señor tiene un plan, nosotros nos unimos a ese plan, en lo que Dios está haciendo, nosotros nos unimos a lo que Dios está haciendo. Él nos ha llamado a eso, a tener la unidad y a servirnos los unos a los otros. ¿Cuál es la meta final del plan de Dios? Versículo 13. Fíjense cómo comienza el versículo 13. Hasta que, esa es la meta, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo involucra que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y todos seamos un varón perfecto. Perfecto ahí significa maduro, plenamente maduro. O sea, una persona que conoce las Escrituras y vive de acuerdo a las Escrituras. La madurez no se mide por la cantidad de Biblia que tú conoces. La madurez se mide por la cantidad de Biblia que tú vives. Porque conocer, sí, hay muchos que conocen mucho de Biblia y la tergiversan a su manera. Es la cantidad de Biblia que tú vives de acuerdo a su verdadero significado, no a las distorsiones que nosotros a veces le ponemos. Entonces, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo implica eso, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿De dónde nosotros sacamos conocimiento del Hijo de Dios? De la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros llegamos a la madurez? Con la palabra de Dios. Esta mañana, buscando algunas cosas, me encontré con un libro que me llamó la atención, el título del libro. Y yo digo, debe ser interesante comprarlo y leerlo, pero antes de comprarlo uno investiga. Y cuando yo comienzo a leer sobre el libro, es un individuo que supuestamente, que dicen que murió, duró supuestamente 11 horas muerto y que fue al cielo y hasta bailó con los ángeles y abrazó los ángeles, y nos explica cómo se siente abrazar un ángel y lo que es el cielo y todas esas cosas que dice el libro. No menciona una sola vez al Señor Jesucristo y jamás menciona la palabra de Dios.
¿Eso qué significa? Falso por todos los lados. Falso por todos los lados. ¿Okay? La verdad no está en la experiencia. La verdad está en una persona que se reveló en las Escrituras. Y esa es la verdad. ¿Se entiende? La palabra de Dios es la verdad. Es el pensamiento y el corazón de Dios plasmado en las Escrituras para que tú y yo le conozcamos su voluntad y vivamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, la meta final del plan de Dios hasta que el objetivo es que hay un fin, hasta que hay un fin. El esfuerzo tiene una meta. El objetivo es tener pequeñas conquistas para alcanzar la meta. Los objetivos son pequeñas conquistas para nosotros finalmente alcanzar la meta. Y así es en la vida cristiana. Nosotros tenemos que tener esas pequeñas conquistas sobre el pecado, porque nosotros al venir a Cristo, Él nos santifica, Él nos hace sus hijos, Él nos da vida eterna, todo es Él, nada de nosotros, es Él que lo hace. Y si tú todavía estás sin Cristo hoy, tú puedes venir a Él para que Él te dé la vida eterna, para que Él te perdone, para que Él te haga su hijo. Nosotros pues recibimos estas cosas del Señor, pero el Señor ha permitido dentro de su plan dejarnos un corazón malvado, un corazón que todavía es malvado. Un día, cuando estemos en su presencia, todo eso se hará a un lado, todo eso será quitado y estaremos con Él perfectamente, sin pecado, disfrutando de su presencia en gloria. Amén. Pero mientras estamos aquí, todavía tenemos un corazón que es malvado. Tenemos una naturaleza latente ahí que nos ala hacia el pecado. Y ahí encontramos entonces la lucha que Pablo describe en el capítulo 5 de Gálatas. Esa lucha entre la carne y el espíritu que existe, y que las obras de la carne que están ahí en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Y por eso el Señor entonces nos dice, por eso ustedes tienen el Espíritu de Dios que vive en ustedes, que produce un fruto, que es el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, etc. Entonces tenemos ese objetivo de pequeñas conquistas para nosotros eventualmente llegar a la meta. Nosotros deberíamos estar tan enfocados en la imagen de Cristo que cuando Él venga a buscarnos o cuando nosotros pasemos a su presencia, debería haber poco cambio. Sería bueno, ¿verdad? Pero debería haber menos cambio en ese momento que lo que hay ahora. ¿Se entiende? Porque estamos creciendo a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Entonces significa que mañana o esta tarde yo debería ser más como Cristo, más parecido a Cristo que ayer y que esta mañana. Así debería ser. Hay un progreso, esas pequeñas y constantes conquistas determinan nuestro progreso, nuestro crecimiento. Hay un anhelo. Ser más como el Señor Jesús, crecer a su imagen. Y el crecer a su imagen, ese deseo de crecer a la imagen de Cristo debe adueñarse de nuestro corazón. El deseo de parecernos a Cristo debe adueñarse de nuestro corazón. La idea, la expectativa de ser como Él es, debe seducirnos, debe dominar nuestros anhelos. El querer ser como Él, el estar en su presencia ya perfectos, debe ser un anhelo fuerte en nuestro corazón. El plan es el plan de Dios previamente diseñado por el Padre. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30.
el apóstol Pablo escribe, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, a los que predestinó, a estos también llamó. Primero, Él piensa en ti. Allá, antes de la creación del mundo, el Señor piensa en ti. Transcurre el tiempo, transcurren los siglos. El Señor orquesta un montón de situaciones y de eventos que te llevan a ti al punto de haber escuchado el Evangelio y Él te llama para que seas salvo. Entonces a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Pensó en ti, te llamó y te justificó. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque nosotros estamos en pecado. Nuestra vida es pecado, nuestras elecciones son pecado, nuestros anhelos es pecado. Compárate con la perfección de Dios, con la santidad de Dios, y te darás cuenta que todo es pecado. Entonces Él quiere perfección en ti, quiere santidad absoluta en ti. Y la única forma de tú obtenerlo es que Él te justifique. ¿Cómo Él te justifica? Él toma la justicia y la santidad de Cristo y la imputa en ti. En el momento que tú crees, en el momento que tú te entregas a Cristo. En ese momento Él toma la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, y Él la coloca en ti. Y a partir de ese momento, tú eres estimado a sus ojos como justificado. Y cuando Él te mira, ya Él no ve a Carlos, ya Él no ve a Alberto, ya Él no ve a Raiza. ¿A quién Él ve? A Cristo Jesús. Pensó en ti, te llamó, te justificó, pero falta un paso más. Dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y ahora escuchen lo glorioso. A los que justificó, a esos también glorificó. A esos también glorificó. Yo no sé tú, pero yo no me siento glorificado. Pero ¿por qué dice que glorificó en pasado? Ustedes saben que las promesas de Dios son un hecho. Escríbelo, puedes escribirlo con sangre. Las promesas de Dios son un hecho. Lo que Él está diciendo aquí, está haciendo una promesa. Un día, si tú creíste ya te entregaste a Cristo y tú estás creciendo a su imagen, Él pensó en ti, te dice, Él te llamó en su momento, Él te justificó, o sea, te salvó, te dio vida eterna, te perdonó tus pecados, te hizo su hijo y también Él te glorificó. Un día tú estarás en gloria con Cristo Jesús. Un día este cuerpo malvado, este corazón malvado, este cuerpo que decae, y acabamos de experimentar eso con nuestra hermana, la situación con nuestra hermana, eso ya no estará allá en gloria. Estaremos glorificados como el Señor quería desde un principio, pero el pecado lo afectó. Eso no truncó el plan de Dios. No es que Dios tiene un plan B, pero Él, conociendo todas esas cosas, Él hizo su plan, confeccionó su plan y lo está cumpliendo. Un día nosotros
no tendremos que enfocarnos en Cristo. Tendremos a Cristo cara a cara frente a nosotros. Aleluya. Pero mientras tanto, tenemos que enfocarnos en Cristo porque es hacia allá que nosotros vamos. Amados, nuestro futuro es glorioso, aunque aquí nosotros tengamos nuestras luchas. Y todos los que están aquí y hemos sido salvados por Cristo, por su gracia, porque Él lo hizo, no porque nosotros lo hicimos. Él lo hizo, porque Él pensó en nosotros, porque Él nos llamó, porque Él nos justificó. Por nosotros que estamos aquí, ya en su promesa estamos glorificados. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica en tu vida? ¿Cómo se ve en la práctica que tu vida está enfocada en Cristo? Creciendo a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, se ve de varias maneras. Primero, en la comunión que tú tienes con Él. Oración y Biblia. No hay forma de tener comunión con el Señor sin su palabra y sin nosotros hablar con Él. No hay forma. Como dicen muchos, y claramente es así, Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, nosotros hablamos con Él por medio de la oración. Y cuando tú estás cerca del Señor en su palabra, la meditación en la palabra de Dios es una conversación con Dios. Cuando tú estás leyendo y tú estás diciendo, wow, Señor, tú me estás diciendo esto a mí, gracias, Señor, tú estás en conversación con Él. Wow, Señor, mira, aquí dice esto, tengo que cambiar esto. Señor, ayúdame, Padre, en esto yo no estoy bien. O sea, es una conversación que nosotros tenemos, es una comunión que nosotros tenemos. Y cuanto más estrecha es esa comunión, significa que tú estás más y más en su palabra. Entonces, comunión con Él, ¿cómo se manifiesta en la práctica que tu vida está enfocada en Cristo? En la comunión con Él, en el deseo de agradarle. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, el versículo 10, dice, 8, 9 y 10, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso en otro tiempo. Llegó el momento que Él nos llamó, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, amados, tenemos el deseo de agradar al Señor. También Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Comunión con Él, deseo de agradarle en obediencia. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, si Él reveló su voluntad, su mente, su corazón, manifestando su voluntad para ti, es porque Él quiere que tú la sigas. No es para entretenerte, no es una novela que tú lees y tú dices, wow, qué lindo, o no me gustó. No, son mandamientos, son direcciones, son instrucciones que el Señor nos deja para que nos vaya bien, para que nuestra vida crezca en comunión con Él. En 1 Juan capítulo 2, versículo 4, Juan dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Repito. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que permanece en él debe andar como él anduvo, en obediencia al Padre, en obediencia a la palabra de Dios. Comunión con Él, deseo de agradarle, obediencia. También recordar lo siguiente. Estimados, nuestro trabajo, nuestro servicio
los unos para con los otros, debemos recordar que es con vidas, es con almas, no es con cosas. Y a veces nosotros nos distraemos. Los programas se vuelven más importantes para nosotros que las almas, que las vidas de los hermanos. Los ministerios se vuelven más importantes. No, el ministerio hay que llevarlo a cabo. Eso se vuelve más importante que las almas, que las vidas de los hermanos. No debe ser. Las cosas se vuelven más importantes que las vidas de los hermanos. Las sillas en las que ustedes están sentados son importantes, absolutamente, pero no más importantes que aquellos que están sentados en ellas. Y así pues con todo lo que el Señor ha dado a esta iglesia. Debemos recordar siempre eso. Nuestro servicio es a vidas. El Señor nos ha puesto en una misma comunidad para amarnos, para servirnos, para cuidarnos, para ayudarnos a crecer, para cultivar los unos en los otros vidas enfocadas en Cristo. Nuestro trabajo, nuestro empeño debe ser marcar eternidad en las almas, marcar eternidad en las personas. Tu empeño y mi empeño debe ser que nosotros estemos realmente enfocados en Cristo, que nuestra visión en esta vida terrenal sea un enfoque eterno, permanente. Que las cosas eternas sean las más importantes, no las terrenales. Nuestra meta es Cristo Jesús. El fruto del Espíritu debe ser evidente porque es el carácter de Cristo. Si tú estás creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, su carácter debe ser evidente en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis canso para vuestras almas. Así debemos nosotros tratarnos los unos a los otros. Por eso vimos al inicio que somos llamados a la humildad y a la mansedumbre, porque así es el Señor. Y si estamos creciendo a su imagen, debemos ser así. Nuestro propósito, enfocarnos en Cristo, crecer a la medida de su estatura. Y eso, enfocarnos en Cristo, nos mantiene unidos. Si estamos enfocados en Cristo, nos mantiene unidos. De regreso al versículo 3, el apóstol Pablo dice, solícitos, empeñados, enfocados, intencionales en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar. El doctor Francisco Lacueva enfatiza que el versículo dice guardar la unidad. No dice buscar o crear la unidad. Señala que es guardar lo que ya existe. El Espíritu mismo nos colocó en el mismo cuerpo con una unidad y nosotros ahora guardamos la unidad entre nosotros. Nuestra identidad, nuestra dependencia, nuestra utilidad, nuestro propósito alimentan, fortalecen y dan dirección a lo que el Señor quiere para nosotros, nuestra misión. Nosotros como iglesia, la Iglesia Bautista Cristiana, existimos como instrumento de Dios para cultivar vidas enfocadas en Cristo Jesús. Este es el propósito que el Señor nos entrega. Y el Señor Jesús dice, nos recuerda, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame.
Hacer discípulos de Cristo es llevarlos continuamente a Cristo. Nuestro andar diario, hermanos, predicar el Evangelio es enfocar las vidas de los que inconversos en Cristo Jesús. Discipular es enfocar la vida del nuevo creyente en Cristo Jesús. Aconsejar es enfocar la vida del aconsejado en Cristo Jesús. Enseñar es para que nuestras vidas estén enfocadas en Cristo Jesús. Atender a las necesidades de los demás es imitar al Señor Jesús, evidencia de que nuestras vidas están enfocadas en Cristo. Las diferentes luchas que hay hoy en día en las vidas de las personas, que se les llaman por diferentes nombres técnicos, ya sea la depresión y otras cosas por el estilo. Enfocarnos en Cristo Jesús ayuda a conquistar todas esas cosas. Sabemos que hay asuntos orgánicos que necesitan la atención de médicos, pero lo demás son luchas del alma. Y nosotros tenemos que enfocarnos y enfocarles en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a depender de ti y a ser útiles en tus manos para que todos nosotros crezcamos cada vez más cerca de ti. Señor, ten misericordia de esta iglesia y ayúdanos a estar más cerca de ti, a seguir predicando, aconsejando, enseñando, para que ir sirviéndonos los unos a los otros, para que todos nosotros estemos más y más enfocados en ti. Y mientras todos oramos, si tú estás aquí esta mañana y deseas entregarte al Señor Jesucristo, si no lo has hecho todavía, para que Él te llame, Él te justifique, Él te salve, perdone tus pecados, ahora, esta mañana, en estos momentos, si deseas hacerlo, yo quiero orar por ti, yo deseo orar por ti. Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Ahí sentado en tu asiento, puedes levantar la mano. Yo voy a orar por ti. Un momento. ¿Hay alguien? ¿Deseas en estos momentos entregarte a Cristo para ser lavado y salvado en su sangre? Si deseas hacerlo, déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. Quiero orar en estos momentos por ti. Sí, veo una mano. Gracias, veo sus manos. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. Amén, veo su mano también. Dios les bendiga. Puede bajar su mano, sí. Puede bajar su mano. Voy a orar por ustedes. ¿Alguien más? Si deseas entregarte al Señor Jesús, yo quiero orar por ti. ¿Alguien más? Señor, tú conoces los corazones de estas personas que levantaron su mano. Levantar su mano solamente indica que tienen el deseo de entregarse a ti. Pero tú eres el que conoce sus corazones, tú eres el que hace la obra. Gracias por motivarles a levantar las manos. Ahora, Señor, ayúdales a creer, ayúdales a tomar la decisión definitiva de volverse discípulos de Cristo Jesús, seguidores de Él, amándole y creciendo a su imagen. Te ruego, Padre, que tú le visites con tu gracia, con tu misericordia, y le ayudes a entender estas verdades que hemos explicado. Bendice sus vidas, Señor, guárdales del mal, y cualquier situación que haya en sus vidas que no esté bien ajustada, Señor, te ruego que tú te involucres
y tú les des, Señor, trabaje, Señor, de acuerdo a tu plan en sus vidas. Te lo pedimos, Señor, por favor, pero mientras todos seguimos orando, las personas que levantaron su mano, sí, alguien va a orar con ustedes también. Dios les bendiga. Bien, Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, a ser instrumentos tuyos para que cultivemos vidas enfocadas en Cristo los unos con los otros, para que sigamos trayendo gente a Cristo Jesús para salvación de sus almas. Ayúdanos, Señor, al conversar, al aconsejar, al enseñar, a dirigir las personas, a dirigirnos también a Cristo Jesús, a estar enfocados en Él, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga a todos.